esta elección es muy importante en la historia argentina, porque me parece que va a terminar de jubilar a muchos dirigentes. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Creo que de alguna manera lo que entendió Javier Milei es cómo tratarlo a Macri, cómo por un lado desactivarlo y cómo por otro lado ir logrando de a poquito horadar a su electorado, ¿no? Entonces hoy Macri llega a esta coyuntura mirando que se le van de a poquito sus votantes, mirando que su cuota de poder dentro del gobierno es prácticamente nula y llegando, te diría, como furgón de cola a ese acuerdo que eventualmente van a hacer para este año y no en condiciones de poner él la forma que va a tener ese acuerdo. Entonces, creo que ha sido una jugada inteligente de Milei que si miramos por lo menos lo que a mí más me sorprendió de todo este primer año de gestión es cómo aprendió rápidamente a manejar la política Milei, ¿no? En algo que parecía que no era el más indicado o que no iba a tener la mayor expertise en ese tema, ¿no? Bueno, finalmente está demostrando que conoce del manejo del poder. ¿Hay alguien que pueda hacer la amenaza? Digo, una Victoria Villarroel yo creo que le sumó mucho en la campaña, pero evidentemente los votos son de Javier Milei. ¿Tiene el suficiente, no sé, la suficiente fuerza política Victoria Villarroel como para poder convertirse en una figura por separado, ¿no? Independiente de Milei, que le pueda competir? Mira, yo creo que sí, porque hay un potencial, hay un votante podríamos decir, de la derecha argentina, si vos querés, que de alguna manera no es libertario, que sí se interesó siempre por las ideas liberales, pero que le gusta la moderación política, a diferencia de lo que puede llegar a representar Milei. Por ejemplo, hay sectores de clases medias, medias acomodadas, católicas, por ejemplo, que miran a Victoria Villarroel, que es una persona que es practicante y que forma parte de la religión católica y que de hecho tiene mucho que ver con una historia vinculada a su familia también, que agrada a determinados círculos más que la figura de Javier Milei, que hoy es el que encarna el proyecto, pero que esos exabruptos, esa forma a veces de por ejemplo, su enfrentamiento con el Papa, que después él mismo tuvo que retrotraer, ese tipo de acciones, en una persona que se pueda perfilar muy férreamente instalada en una ideología, pero que además tenga buenos modales y te permita creerle, a mí me parece que tiene chance en la Argentina, porque hay personas, insisto, a las que el estilo del presidente les molesta. Entonces podría llegar a ser una opción. Me parece más posible trabajar en un perfil como el de Victoria Villarroel con cierta línea electoral que, por ejemplo, construir a Martín Menem, por ejemplo. Claro. Construir a Sandra Petovelo. Claro. Me parece hoy que tiene más chance una persona como Victoria Villarroel que como esos que te nombré, en una construcción acotada que tenemos poquitos meses, ¿no? Porque más allá de si hay paso o no hay paso, me parece que tenemos pocos meses para construir un candidato. Y en ese sentido, a ver, evidentemente, está bien igual esto que decís, tenemos pocos meses para construir un candidato. Hoy, fuera, esto es quien podría estar con, son personajes de La Libertad Avanza, los que mencionaste, tanto Victoria Villarroel como Martín Menem, etc. Me voy a la vereda de enfrente, me voy al peronismo. Por fuera de Cristina Fernández de Kirchner, ¿hay alguna figura atractiva políticamente en términos electorales para competirle a La Libertad Avanza, que hoy tiene una popularidad muy alta, ¿no? Más allá de la figura de Milei en sí. Es difícil decirlo. Claramente la apuesta de determinado sector está en Axel Kicillof. Está en una construcción identitaria que vaya de más
que se separe un poco de ser el hijo político de Cristina Fernández para construir una entidad propia, ¿no? Un liderazgo propio. Eso nosotros lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, lo vemos en determinadas acciones que el propio Kicillof elige encarnar él en primera persona, ¿no? Y los temas que elige. Digo, la propuesta de comprar aerolíneas argentinas para que no se privatice forma parte de una agenda nacional, de una construcción de identidad para un candidato que hoy está en la provincia de Buenos Aires, pero que no tiene reelección, con lo cual la idea, quizá, si lo acompañan los números, es saltar ahí. Fuera de estas dos personas que estamos mencionando, hoy por hoy el peronismo lo que tiene es un gran problema similar al del resto del arco político de instalación de una agenda propia. ¿De qué está hablando el peronismo hoy? Bueno, está hablando en contra de Milei, y está bien porque forma parte de su perfilamiento. Pero es muy difícil, más allá de que todos los manuales de comunicación electoral te dicen que la polarización o el contraste es una herramienta muy fácil de ubicarte, el problema es que hoy lo que no es Milei no es demasiado atractivo para el electorado. Más allá de si lo votás o no, no importa. Es decir, hoy la gente lo que está escuchando es un tipo que dice la verdad y que habla sin ningún tipo de tapujo de cosas que si tiene que recortar un sueldo en un 80% lo hace, si tiene que echar a 300 empleados estatales lo hace. Lo opuesto a todo eso, que nos ubica en una línea más de corrección política, hoy perdió atractivo. No sé quién tiene razón, no estoy hablando de que uno dice está en lo correcto y el otro no. Estoy diciendo que hoy perdió atractivo. Entonces, el problema del peronismo es la construcción de alguien que penetre en esa crítica al gobierno, pero que toque una fibra sensible, interesante, que diga, mira, lo que dice tiene razón, acá hay que cambiar esto por esto, acá hay que cambiar esto por esto otro. Hoy, quedarnos en una discusión sobre el régimen de incentivo para los grandes inversores, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, la verdad que para mucha gente no tiene ningún sentido. Y si Javier Milei logra de alguna forma ordenar un poquitito más el bolsillo de los argentinos, y te deja sin un recurso muy, muy importante. Porque por un lado logró ordenar la macro, y si llegara, no lo sé si va a lograr, pero si llegara de alguna forma a mejorar el bolsillo de los argentinos, bueno, va a ser complicado para el peronismo meterse en la contienda electoral polarizando con Milei. Quizá encuentre otra manera, pero polarizando con Milei, no sé si lo va a lograr, no porque Milei haga todo bien, sino porque lo opuesto a Milei deja de ser atractivo. Claro. Con lo cual, hoy para vos estos altos números de popularidad que mantiene Javier Milei, que un año después son altos, porque en general lo que suele ocurrir es que al año claramente empieza a bajar, y eso no ocurrió en este caso, tienen que ver con la inflación, con que dijo voy a bajar la inflación, listo, cumplí, la bajé, a pesar de, siempre uno se pregunta, bajar la inflación no es gratuito, ¿no? También está el a qué costo, pero bajó la inflación, promesa cumplida. ¿Tiene que ver con eso o hay otras cuestiones de su construcción política que también lo sostienen? Mirá, creo que la gran duda para responder esa pregunta es la sustentabilidad de todas estas medidas. Yo no soy economista, no sé nada de economía, entonces no lo sé, pero el tema es si esto puede durar o no puede durar. Escuchamos economistas de distintas extracciones políticas, el último de ellos fue Domingo Cavallo, que habló sobre el dólar y la sustentabilidad de este modelo, y dice que no es sustentable, es decir, que en algún momento esto no se va a poder sostener de la forma en la que está. Pero Javier Milei salió a responderle con argumentos diciendo se puede sostener por esto y por esto. Entonces no sabemos. Yo realmente creo que todavía hay una espera por parte del votante de Milei, diciendo, bueno, se está ocupando de algunas urgencias que por ahí no me pegan tanto de cerca a mí, la inflación sí, pero algunas otras cositas como, por ejemplo, el salario, como por ejemplo las jubilaciones, como todo lo que tenga que ver con ese gasto del Estado o con ese gasto en fomento al consumo que no está llegando todavía, ¿no? Entonces, está esperando. No es frecuente que un gobierno pueda tener 53, 55, 56, dependiendo de la encuesta que mires, de valoración positiva cuando hizo el ajuste más grande de la historia. Claro. Y que ese ajuste más grande de la historia en muchos
en muchas situaciones repercutió en la mesa de los argentinos, porque había problemas para comprar alimentos. Entonces, no es frecuente. ¿Qué me parece que pasó? Se agotó un modelo anterior y Javier Milei logró conectar desde un lugar no racional, sino más bien visceral, con alguien que pensó que algo había que hacer. Y ahora está viendo si eso se puede sostener. Esta elección es muy importante en la historia argentina, porque me parece que va a terminar de jubilar a muchos dirigentes. No está creando dirigencia nueva, al menos interesante, llamativa, con cuerpo, con peso, sino que es más bien todo una cuestión más, como hablábamos de Karina Milei, ¿no? Por intermedio de. Entonces es importante lo que va a pasar este año, porque necesariamente va a reconfigurar el arco político, pase lo que pase. Si llega a ganar una mayoría parlamentaria del gobierno, que mayoría es una palabra enorme porque está muy lejos de hacerlo, pero digo, tener más robustez institucional en el Congreso es un escenario. Y si empieza a perder, a desgastarse, a llegar roto a la elección, también es otro tema, porque faltan 2 años de gobierno en una agenda absolutamente ambiciosa, ¿no? Totalmente, y de hecho con eso quería cerrar, ¿no? Porque, bueno, coincido, ¿no? Me parece que estas elecciones son muy importantes, no solo por cómo va a quedar reconfigurado el Congreso, sino también porque va a marcar cómo queda el nuevo mapa político, ¿eh? Un mapa que me parece que queda reconfigurado completamente. El PRO, bueno, Juntos por el Cambio ya firmó el acta de defunción hace tiempo. El PRO hoy es tercera fuerza, ¿no? Aparece por lo menos en las encuestas. Va a ser clave si va o no con La Libertad Avanza, pero digo, este mapa, ¿cómo puede llegar a quedar reformulado? ¿Puede llegar a jubilarse el PRO directamente como partido? ¿Solo algunas figuras? ¿Cómo crees que puede llegar a quedar reconfigurado ese mapa político? Yo creo que estamos en una democracia más de candidatos que de partidos, con lo cual me da la sensación que no importa tanto el sello, pero sí en términos institucionales, el PRO no tiene otra opción hoy que ir en conjunto con La Libertad Avanza hacia un tipo de acuerdo, porque el problema que tiene el PRO es que se disputa al mismo votante, y el votante del PRO en general ya se fue. A ver, se fue a una opción que si funciona, por comparación a lo que fue Macri con el gradualismo y con medidas que no terminaron de cerrar, Milei se animó y al votante del PRO le gustó. Entonces dijo, a ver, no pierdo mi referencia institucional en Mauricio Macri o en otros referentes del partido, pero el votante del PRO ya se fue con La Libertad Avanza en el balotaje. Ya se fue. Entonces hay que ver si el PRO tiene la capacidad de traerlo de vuelta. Por eso la disputa en la capital federal. No es inocente que Jorge Macri haya corrido el calendario electoral. Porque, bueno, hay que preservar la casa de mamá y papá, digamos, ¿no? Que es la capital federal. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, y más con un sistema desacoplado, por esto también hay que explicarlo, vamos a votar distinto en la provincia de Buenos Aires que a nivel nacional, porque la boleta única de papel está aprobada a nivel nacional, pero en la provincia no. Entonces, vos votás legisladores nacionales con un Javier Milei o un Mauricio Macri que te pueden traccionar voto, pero en la provincia vas a votar a X, pongamos por caso Diego Santilli, que no va a tener a Macri al lado. Claro. En la boleta. La vas a votar de otra forma, la vas a votar en papel. Con lo cual, digo, si fuera candidato no a diputado nacional, sino a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Entonces, la gente va a llegar al cuarto oscuro si son elecciones concurrentes y va a encontrar con 2 boletas distintas, 2 maneras de votar. No es tan fácil modificar la forma de votar y poder de alguna manera controlar hacer control de daño, digamos, ¿no? Entonces, el PRO tiene un enorme desafío identitario, por un lado, que no se le sigan huyendo determinadas personas importantes. Patricia Bullrich era una persona importante en el armado identitario del PRO. Hay que ver qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta, que por ahora no hace pie en el MAD, pero se fue también del PRO. Vidal. Bueno, las distintas referencias del PRO para muchos votantes ya no están aparte. Entonces, ¿a dónde están mirando?
Y no me da la sensación que estén mirando a Lustó, o que estén mirando a Manes, o que estén mirando a Cornejo. Me parece que están mirando a Milei, ¿no? Totalmente, totalmente. E interesante esto último que decís, ¿no? Sobre la ciudad de Buenos Aires, donde también va a haber unas elecciones muy, muy interesantes, donde se juegan varias cosas, porque es el feudo, la casa madre del PRO, y si pierde ahí simbólicamente, es un peso enorme. Si pierde, o sea, es una elección muy ajustada con la libertad de avanzar. Sí, totalmente. Cualquiera de los escenarios. Podría ser el principio de otro momento político, ¿no? Para la capital, que viene en esta línea desde hace más de una década. Sí, totalmente. Sería de un peso simbólico y político importantísimo.